Discernimiento, discernimiento para todos los cristianos. No oren contra la voluntad de Dios y sus caminos bíblicos hacia Israel o contra Israel. Parte 1. En este mundo turbulento, donde todo está de cabeza, y donde todos enfrentamos la amenaza de una guerra mundial, no se sientan impotentes, hermanos y hermanas, porque todo poder y toda autoridad nos ha sido dada en el nombre de Jesucristo. ¿No dijo él? Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Todos lo sabemos, ¿verdad? Además, como saben y recitan fácilmente, nuestras armas no son carnales, sino poderosas para derribar fortalezas. Entonces, ¿por qué depender de armas físicas, en lugar de nuestras armas espirituales más poderosas? Cuidado. Sin discernimiento, el poder de nuestra oración se convierte en un arma para maldecirnos, si oramos contra la voluntad de Dios, y elegimos orar de acuerdo con la voluntad de los políticos y los cabilderos que los pusieron allí. Cuidado. No oren para que se cumpla la voluntad de los políticos, solo porque su propaganda los seduce usando las palabras de falsos profetas y sus semejantes entre los líderes cristianos. Sean cuales sean los valores fundamentales de esos políticos, no pueden ser fieles a su compromiso. Los vemos hacer exactamente lo que les piden los cabilderos que los pusieron en el poder. En las últimas 3 décadas, en todas partes del llamado mundo libre, hemos visto a los políticos dispuestos a traicionar cualquier voto hecho a la gente pobre que los eligió. Hacen las ofertas vergonzosas de los multimillonarios globalistas. Ingenuamente, seguimos llamando a esto democracia, cuando de hecho, es el simple juego deshonesto de la dictadura financiera, controlando la dictadura mediática, para impulsar la agenda de los oligarcas contra el interés de los ciudadanos. Ya no vemos una diferencia radical entre los partidos opuestos cuando ganan las elecciones. La única diferencia radica en los lemas y el enfoque para engañar a los ciudadanos. Volvamos al cristianismo. Si oran y luchan masivamente para apoyar a su partido contra la voluntad de Dios, podrían maldecirse a sí mismos. No porque Dios los castigue deliberadamente, sino porque tenemos un acusador vicioso, tan obsesionado con la idea de burlarse de Dios y de su pueblo. Satanás siempre está dispuesto a usar su estúpida voluntad para maximizar la destrucción de ambos lados. ¿No es lo suficientemente vicioso y malvado para hacer eso? ¿Por qué le darían una base, una oportunidad o una posibilidad de hacerlo? Frente a los desafíos de la guerra y la destrucción masiva, permítanme compartirles los criterios más simples para orar, tal como el Espíritu Santo me los reveló hoy. Para el cristiano humilde y menos informado, el principio más simple de la oración es orar para que la voluntad de Dios se cumpla según su prioridad. Y comiencen a ordenar y decretar: el mal morirá, y Cristo vivirá, victorioso para siempre en la tierra como lo es en el cielo. Este camino es tan simple y no tiene trampas. Incluso si han orado de manera equivocada antes, cancelen y anulen su oración equivocada. Es necesario, hermanos. Pero para los cristianos avanzados, el Espíritu Santo da lo mejor. Dios nunca toma partido por un partido o una raza contra otra. No, Dios toma partido por el menos malvado contra el más malvado, creo, y todos ustedes están de acuerdo. ¿No es así? ¿Qué pasa con Israel hoy? Como sabemos por la Biblia, Dios ha sido tan fiel a Israel. Les dio la victoria una y otra vez, a pesar de su debilidad humana, siempre y cuando fueran fieles al pacto que Él había establecido con ellos. Pero todos sabemos que, cuando se volvieron ingratos y rebeldes, Dios permitió que las naciones paganas asirias y las bárbaras babilonias destruyeran no solo a Israel, sino incluso el reino de Judá en Jerusalén, e incluso el santo templo que usaban para la adoración de ídolos. Esta es la forma soberana de Dios para educar a su pueblo. Como saben, el Padre que ama mucho, también debe castigar en consecuencia, solo para corregir y mantener los principios básicos en su memoria. Por lo tanto, frente a esta guerra loca en el Medio Oriente, la mayoría de nosotros, siguiendo el ejemplo de nuestros falsos profetas, hemos orado de manera equivocada y hemos empujado a Israel a suicidarse y enfrentar otro exilio si fracasaban en su guerra loca contra todos sus vecinos a la vez. Nuestro deber como verdaderos cristianos es seguir los criterios sanos de la sabiduría divina, que es proteger el templo viviente de Dios, orando por la protección del templo del Espíritu Santo que somos. Saben muy bien que ni los creyentes musulmanes, ni los creyentes judíos representan el templo viviente del Espíritu Santo. ¿No es así? Solo los judíos mesiánicos y todos los verdaderos cristianos entre esas naciones representan el verdadero templo del Espíritu Santo.
Entonces, en lugar de orar por la victoria de uno de los beligerantes, orarían apasionadamente, ordenarían y decretarían la protección del templo viviente de los cristianos habitados por el Espíritu Santo. ¿No está Dios interesado en proteger su templo por el cual Cristo derramó su sangre como sacrificio viviente? ¿Hay un templo santo en la tierra más elevado que el templo viviente del Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué tomar partido por los musulmanes o los judíos tan obsesionados con su derecho a un gran templo de piedras para sacrificar animales allí, cuando nuestro sumo sacerdote, el Hijo de Dios, se sacrificó una vez por todas como propiciación por nuestros pecados? Como cristianos, nuestra principal preocupación es salvar a los cristianos de los estragos de esta guerra. Nuestra segunda preocupación es mantener la paz a toda costa, porque es la única condición propicia para la última cosecha. ¿Entienden esto? Se pueden encontrar fácilmente en Google las estadísticas de las poblaciones cristianas en Israel, Líbano, Egipto e Irán hoy. Si los cristianos son las piedras vivas, que es el templo de Dios en la tierra, si representan el cuerpo resucitado de Cristo, nuestro voto y nuestra voluntad de oración son dar prioridad a la protección de todos los cristianos en estos países del Medio Oriente, como una posición demoníaca loca, prohibida por la norma de justicia de Dios. ¿No es esto simplemente sentido común? Si es así, permítanme compartirles lo que encontré sobre las estadísticas de la población cristiana en muchos países del Medio Oriente. Son solo 200.000 cristianos en Israel, incluyendo los 20.000 judíos mesiánicos. Son casi 2 millones de cristianos en Irán. Y los países árabes que representan una mayoría de población cristiana son Líbano y Egipto. Por favor, compruébelo usted mismo. Si nuestra principal preocupación es la protección de los cristianos y la protección de la paz, esta es la única condición para promover la confianza y la conciliación. Abrir el camino para la evangelización del resto de la población, tanto entre musulmanes como entre judíos en Israel. Si nuestra principal preocupación es el avivamiento de la cosecha final de los tiempos del fin, ciertamente deberíamos defender la paz contra toda justificación de guerra. Pueden calmarse y condenar todos los esfuerzos de guerra de todas partes, ya sea del lado judío o del lado musulmán. ¿Por qué no se arrepienten ahora y detienen la carnicería y el odio mutuo? Sabemos que Satanás está detrás de esta ceguera y esta obstinación, empujando a estos países a una posición suicida, llevando a la destrucción. Debemos gritar ¡no! Y gritar no a este plan satánico que busca maximizar la destrucción de los pueblos musulmán y judío. La parte 2 dará más hechos y argumentos para un discernimiento y una sabiduría radicales. Su guardián, Crystal Ray Mustafa.